Miremos bien el rumbo que lleva nuestra familia. Miremos bien el rumbo que lleva nuestra familia. Ese es el devocional del día de hoy. Así que vamos a iniciar leyendo un pasaje bíblico que está en el Nuevo Testamento. Podemos ir a la Biblia, a la carta a los Efesios. Vamos al capítulo 5, versículos 15 al 17. Así que vamos a empezar leyendo la Biblia en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Dice así la palabra de Dios. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ok, ahí ese es el versículo de inicio. Y no sé si alguien tiene ahí otra versión. ¿Alguien tiene otra versión? Voy a limpiar mis lentes y mientras alguien puede Líder, buscar buenos días. otra versión, me ayuda leyendo. A Líder, ver. buenos días. ¿Me Sí, sí. oye? Sí, 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 sí. La palabra de Dios dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Ok, muy bien, gracias. Ahí está. Gracias, Silvia. Mire qué interesante cómo se siente doble audio. Ah, ok. Sí, líder, se siente duplicado cuando uno habla. ¿Cuando yo hablo o cuando tú hablas? No, cuando habla una persona externa a usted. Ah, ok, ok. Ya sé por qué, ya sé por qué. Espera un ratico. Sí, está pasando en casi todos los devocionales. No, ya sé. No, no. ¿Qué será? Bueno, no sé. Antes no pasaba eso, no sé por Usted qué. también, líder, siente el doble audio. No, no, yo no siento el doble audio, yo lo escucho normal a todos. Capaz es solo cosa mía. Ah, no. Disculpe. No, no, todos escuchamos doble cuando Todo hay es alguien entendible. externo. No sé por qué. Sí. Bueno, Ok. bueno, bueno, vamos a ver. ¿De qué se trata esto? Quiero contarle una historia que es muy parecida tal vez a algo que pasó acá en Uruguay hace muchos años. Pasó también en Centroamérica en el año 95, eh, en El Salvador. ¿De acuerdo? Fue una tragedia aérea. Y un avión de una empresa salvadoreña eh, que se aproximaba y ya estaba acercándose al aeropuerto de El Salvador, impactó contra unas montañas, unas laderas de, de un volcán que está ahí cerca, ¿no? Que se llama Chichontepec. Y esto provocó la muerte de todas las personas que estuvieron en el avión. ¿Y qué fue lo que se investigó? Bueno, con las investigaciones, ¿qué fue lo que se descubrió eh, en este accidente? Los entendidos de esto, las autoridades de aeronáutica, indicaron que había varios factores, ¿no? que contribuyeron al accidente. Había mal tiempo, había poca visibilidad, eh, falta de un buen radar en el aeropuerto, eh, de eso. Pero había una causa importantísima ahí, una causa que no se habían dado cuenta, pero que lo investigaron, que apareció en el informe, y era la pérdida de la conciencia situacional de los pilotos. Anótele bien esto, la pérdida de la conciencia situacional de los pilotos.
Entonces, en aviación, la conciencia situacional, ¿qué es? Es la capacidad que tiene el piloto para saber exactamente dónde está, ¿sí? Y esta es la capacidad de saber qué está ocurriendo a su alrededor. Es la capacidad de saber cuáles son los peligros que enfrenta y que puede suceder si continúa en el mismo rumbo. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa la conciencia o la conciencia situacional. Entonces, si los pilotos pierden esa conciencia situacional, no le va a servir ni el piloto automático, no le va a servir, bueno, muchas cosas porque, claro, nos creen que están yendo en un lugar, un rumbo, creen que están en cierta altura, creen que no hay montañas o que están en las montañas más abajo y eso. Eso también le pasó a la tragedia acá de, la, de acá del Uruguay, ¿no es cierto? En la década de los 70 porque el piloto pensó que ya habían pasado las montañas y ya no tenían la necesidad de volar tan alto. Entonces, al pensar que ya habían pasado esas montañas y bajar la altura, se estrellaron contra las montañas, como le pasó también a este vuelo allá en, en Centroamérica. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que no basta con tener experiencia, no basta con tener instrumentos en la cabina, no basta con haber volado miles de horas, porque si el piloto pierde la conciencia situacional, puede seguir en el mismo rumbo convencido de que está bien, mientras se dirige exactamente hacia la muerte, hacia una montaña, y se estrella y se mueren pues decenas de personas. Eh, Mire, y este ejemplo, que es real, esto mismo sucede en nuestras vidas, o puede suceder en nuestras vidas, ¿no? Puede que esté sucediendo en unas familias y puede suceder en otras personas. Pues a veces tenemos que reconocer que muchas familias no fracasan porque un día de repente tomaron una mala decisión y todo se vino abajo, sino que fracasan porque poco a poco dejaron de ser conscientes de lo que estaba ocurriendo. Es decir, dejaron de ser conscientes de la realidad que están viviendo. Dejaron de notar que el matrimonio se estaba enfriando, dejaron de darse cuenta que las deudas estaban creciendo, dejaron de observar que los hijos estaban cambiando y dejaron de reconocer que su comunión con Dios se estaba enfriando. Igualito, terrible. Igual que este ejemplo de aeronáutica, de los pilotos. Oiga, terrible esto. Terrible, terrible. Dejar de notar cosas que están pasando porque perdimos también esa conciencia situacional de nuestras vidas, de la situación de nuestras familias. Y seguimos volando, ¿no? Haciendo alusión al avión, y seguimos volando, porque ya nos hemos perdido hacia dónde estamos yendo. Dejamos de mirar los peligros pensando que todo está bien. Y lastimosamente, cuando finalmente estas familias quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. Por eso, por eso, la palabra de Dios nos dice, mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad, pues, con diligencia. ¿Qué quiere decir con diligencia? Pronto, rápido, no dejando que pasen los tiempos, sino mire con diligencia, mire con prontitud. ¿Cómo estás andando? ¿Cómo están viviendo? No como necios, sino como sabios. Vivir atentos, no vivir de una forma distraída, ¿sí? Sin darse cuenta lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios reclama, lo que Dios dice y lo que está pasando a nuestro alrededor, sino ser conscientes en la dirección que lleva nuestra vida. ¿Por qué?
¿Por qué sería esto? Porque es importante reconocer que una familia que pierde la conciencia situacional terminará tarde o temprano estrellándose con problemas y situaciones complicadas que pudieron haber sido evitadas y que traerá una tragedia tremenda en la situación emocional, psicológica, financiera, espiritual de esa familia. Así como un piloto puede perder la conciencia situacional que acabamos de ver, un ejemplo claro, o dos ejemplos claros, también pueden perder los esposos, los padres, los hijos, esa conciencia situacional. Y cuando dejamos de ver la realidad, cuando dejamos de prestar atención a las señales que ignoramos, las advertencias al final terminarán sufriendo graves consecuencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Mirar con diligencia la palabra de Dios. Y podemos mirar cuatro áreas, ¿no? Pueden haber más, tal vez sí, tal vez no. Pero hoy miramos cuatro áreas en las que muchas familias, muchas personas, parte de la familia, pierden la conciencia situacional y las consecuencias son gravísimas y las consecuencias que esto trae por perder la conciencia situacional. Veamos con diligencia la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver el primer punto de estos cuatro que el Señor hoy nos quiere mostrar, ¿de acuerdo? Vamos a ver el primer punto. Primer punto inicia con una pregunta. ¿Qué pasa cuando perdemos la conciencia situacional en el matrimonio? ¿Qué pasa cuando perdemos la conciencia situacional en el matrimonio? Vamos a ir a la Biblia, ¿no es cierto? Vamos a leer el libro de Cantares, capítulo 5, versículo 6. Cantares 5, 6. Dice así la palabra de Dios. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Este pasaje bíblico, ¿qué nos está mostrando? Nos muestra lo que puede pasar cuando no nos damos cuenta de la realidad de nuestro matrimonio. Poco a poco podemos perder a las personas que amamos y cuando los queremos recuperar, ya es muy tarde. Tenemos que reconocer que los matrimonios no terminan de un día para otro, no se acaban de un día para otro. Los matrimonios no son así. La realidad es que el deterioro comienza tiempo antes, ¿no? Mucho antes. ¿Por qué? Porque podemos pensar como esposos, como esposas, no pasa nada, no pasa nada. O todo está normal. Pueden pensar tanto la esposa como el esposo, pero la realidad es otra. Entonces, eh, ya, ya no, ya no conversan, ya no oran juntos, ya no hacen cosas juntos, ya no se toman de la mano, ya no se abrazan, ya no se piden perdón. Poco a poco puede ir pasando eso. Y así como cuando se estrelló el avión, primero se pierde la conciencia de la situación, dejamos de darnos cuenta, o muchas veces más bien queremos o preferimos ignorar la realidad que estábamos viviendo y nos estrellamos. Mire, lo más peligroso para un matrimonio no es la tormenta, sino el no reconocer que estamos a punto de estrellarnos. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta.
Ahora los matrimonios. Damos el punto número 2. ¿Qué pasa cuando perdemos la conciencia situacional en las finanzas? ¿Qué pasa cuando perdemos la conciencia situacional en las finanzas? Vamos a leer Isaías 55, versículo 2. ¿Sí? Bueno, no importa, si es que se oye doble, ya se oye doble, ya, ¿qué vamos a hacer? No importa, le puedo pedir a alguien que siga, que me busque en otra versión, yo voy a leer Reina Valera, y alguien busque en otra versión, dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿De vuestro trabajo en lo que no os sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Vamos a buscar otro pasaje bíblico, otra versión, perdón, en de Isaías 55, 2. Buenos días. Buenos días, María. La palabra de Dios dice, ¿para qué gastar el dinero en lo que no es verdadera comida? ¿Para qué desperdiciar los ingresos en lo que no satisface realmente? Escúchenme con atención. Así comerán bien y disfrutarán de buena comida. Así es. Ah, muy bien. Mira, ¿por qué gastar el dinero en lo que no es verdadera comida? ¿Por qué desperdiciar los ingresos en lo que no satisface realmente? Escúcheme con atención. Así comerán bien y disfrutarán de buena comida. Escuchar con atención, escuchar con diligencia. Oírme atentamente, dice el Señor. Entonces, mire cómo la palabra de Dios nos guía, ¿no es cierto? Primeramente nos pregunta, nos hace preguntas. ¿El por qué? ¿Por qué el dinero gasta en lo que no es pan? ¿Por qué su trabajo se desperdicia o el fruto de su trabajo en lo que realmente nos sacia? Y otra vez, ¿no es cierto? La palabra atentamente o diligentemente nos vuelve a repetir Dios en este pasaje bíblico y nos dice que le escuchemos a Él diligentemente, que le escuchemos a Él atentamente. Porque si nosotros le escuchamos al Señor atentamente, si lo oímos atentamente a Él, en su palabra, en las prédicas, en los devocionales, en donde podemos escuchar su palabra, en donde se predica bien su palabra también sería bueno, porque hay un montón de predicadores que predican cosas que no son. Hay un montón de predicadores que se inventan sus doctrinas. Hay un montón de predicadores que tuercen la Biblia. Hasta eso también usted tiene que mirar, que sean realmente prédicas en donde está la palabra de Dios, en donde se dice la palabra de Dios como es, no cualquier cosa que se inventan mucha gente, que hay cualquier cantidad de predicadores que predican la Biblia como ellos quieren, la tuercen, la acomodan. Nosotros en nuestra iglesia tratamos en lo posible que las prédicas sean basadas en una doctrina sana, bien estudiada y no acomodando la palabra de Dios a la conveniencia del momento, no, sino que sea usted escuchando la voz de Dios, porque para eso uno tiene que tener discernimiento, para eso uno tiene que tener la, la, la convicción y la conciencia de que tengo al Espíritu de Dios en mi vida, de que tengo a Cristo en mi vida. Porque solamente el Espíritu de Dios en mí me puede dar discernimiento de la palabra de Dios. Solo el Espíritu de Dios en mí me da conciencia de pecado. Solo el Espíritu de Dios en mí me puede decir qué es bueno y qué es malo, hablando espiritualmente, para que nadie le diga una cosa de la palabra de Dios sin que sea eso verdad, de acuerdo a la sana doctrina. Entonces también yo creo que aquí hay que hacer esta observación, porque usted puede decir, sí, o yo oigo atentamente la palabra de Dios, pero ¿qué está escuchando? O usted se inventa, o usted por la falta de conocimiento, usted cree que eso dice, o porque por ahí le dijeron algo, usted cree que eso es lo que dice. Oiga, perdón que haga aquí este paréntesis, que muchas veces nosotros nos encontramos
con personas de la iglesia, ¿no? Que decían, porque la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿En dónde está? ¿En qué versículo? ¿Qué libro es? Dicen que eso no dice en la Biblia. Se puede imaginar. Están convencidos de que eso dice en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está eso en la Biblia? No, nosotros tenemos que escuchar atentamente la palabra de Dios y donde se predica bien la palabra. Y le digo, nuestra iglesia se procura que la palabra de Dios sea bien predicada, no acomodando los versículos, no inventándonos doctrinas, sino diciendo lo que dice Dios, diciendo lo que dice Dios. Entonces, como dice el versículo, oídme atentamente, ¿no es cierto? Eh, Voy a leer otra vez el versículo. ¿Por qué gastáis el dinero de lo que nos pagan y vuestro trabajo en lo que nos hace? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Qué quiere decir? No está hablando exclusivamente de la parte material, que también sí es, porque cuando usted gasta bien el dinero, le alcanza, le alcanza. Cuando usted hace un presupuesto, le alcanza. Tal vez se limitará en comprar muchas cosas, pero le va a alcanzar para lo que usted necesita. Pero también dice su alma se deleitará con grosura. Usted estará satisfecho. ¿Por qué? Porque usted está gastando en lo que es. Alguna vez me fui a hacer compras con una persona que tenía un hijito y comenzó a comprar en el supermercado las compras, ¿no es cierto? Y era pura golosina, que galletas, que dulces, que cereales, que... Yo le dije, ¿y esto qué es? Digo, para un día, 2 días No, dice, es para la quincena. Y digo, ¿y dónde está el arroz, la carne, el pescado, las verduras, granos? ¿Dónde está eso? No, no sabía comprar. Vivía la persona endeudada y reventando la tarjeta de crédito para seguir comprando, porque compraba golosinas. Le enseñé a comprar. Le enseñé a comprar. Diga, compra esto. Esto te va a durar más días. Te alimentas tú, tu hijo. Te alimentas. Oiga, así fue. Y comenzó a alcanzarle el dinero. Comenzó a alcanzarle el dinero y se alimentaba mejor porque era pura golosina en la despensa. Era chistoso, pero también triste. Era chistoso porque uno le causa como gracia, pero qué tristeza para esa familia. Se alimentaban de pura golosina y no le alcanzaba el dinero. Claro que le iba a alcanzar y no compraba lo que debería comprar y no llevaba una lista para comprar, porque lo que el hijo le pedía compraba. Iban esto quiero, esto. O sea, sin hacer presupuesto, sin hacer una lista, porque uno tiene que tener una lista para ir a hacer las compras, ¿verdad? Tengo que comprar esto, para que no se salga del presupuesto, para que no vaya a comprar cosas que no va a utilizar. ¿Verdad? Lo que dijimos el otro día, ¿se acuerda? Usted va de paseo al centro comercial, de paseo al centro comercial, a dar una vuelta, ¿verdad? Y encuentra un pantalón en oferta. Le bajaron 500 pesos al pantalón. Antes valía 3.000 pesos, o vale 2.500 pesos. Y usted compra y dice, me ahorré 500 pesos. Usted no se ahorró, usted gastó 2.500 pesos que no tenía que haber gastado porque no estaban en su presupuesto. ¿O no? Y uno sale contento porque se dice, me ahorré 500 pesos en ese pantalón. Usted no ahorró nada. Usted gastó algo que no tenía presupuestado gastar. Entonces, sí, es bueno escuchar atentamente la palabra de Dios. Oídla atentamente y comerá bien y se deleitará vuestra alma y con grosura. Tristemente, muchas familias terminan ahogadas por las deudas, sin darse cuenta cómo llegaron hasta allí. Como decíamos, perdieron la conciencia situacional, como el avión que se estrelló. Y todo comenzó con pequeñas decisiones. Eh,
Solo una tarjeta. Me llamaron a darme una tarjeta. La toma la tarjeta. Me llamaron de otro banco, mire, porque tengo buen crédito. Otra tarjeta. Y las comienza a usar. No sé si ustedes vieron un video, no sé si fue verdad o mentira, pero se hizo viral un video cuando una chica le habían dado una tarjeta de crédito y comenzó a gastar, y luego le dijeron, ¿y usted cómo va a pagar? Y ella no entendía, le decía, no sé, verdad, no sé si fue verdad o mentira este video, pero se hizo muy viral. Y decían, ¿cómo va a pagar qué? Y ella no entendía, ¿cómo vas a pagar lo que acabas de comprar? Es que decía, tengo la tarjeta. Sí, dice, pero ¿cómo vas a pagar? No, es que ya tengo la tarjeta, ya pagué. No, no has pagado. Compraste, pero tienes que pagar. Tienes que tener un dinero para ir a pagar. Y no entendía hasta que le explicaron y no creía. Y se puede imaginar. Le repito, no sé si fue eso verdad o mentira, pero se hizo muy viral. Y la chica decía que pensaba que con la tarjeta de crédito ya tenía todo el dinero que ella quisiera comprar, como que la tarjeta viene con dinero metido ahí dentro. Sí, sí me doy a entender. Entonces, mucha gente piensa eso, no piensa que las tarjetas tienen dinero y que se puede nomás gastar. Hay que pagarlas esas, ¿no? Mucha gente piensa eso. Otra tarjeta y toma otra tarjeta. O dicen solo otro préstamo, un préstamo más, no es otro préstamo, no. Y después vemos cómo pagamos, no importa. ¿Qué pasó con esas familias? Perdieron la conciencia situacional. Es decir, poco a poco dejaron de analizar su verdadera situación económica. Gastaron más de lo que ganaban. Vivieron de crédito de las tarjetas. Confundieron necesidades con deseos. Y cuando finalmente reaccionaron, ya estaban endeudados. Una cosa es lo que deseo y otra cosa es lo que necesito. Eh, Creo que fue un domingo, hace unos domingos atrás, no sé por qué predicábamos algo y decíamos, y el Señor nos ponía en el corazón decir, usted tiene que hacerse una pregunta cuando vaya a comprar y sienta ese deseo de comprar algo. Y que usted pregúntese, ¿qué pasa si no lo compro? ¿Qué pasa si no lo compro? No, no pasa nada. Entonces no lo compro. No lo necesito. Pero estamos tan llenos de emociones, tan llenos de ansiedades, que, que el versículo que leímos ayer, hace un momento, perdón, que dice, y se deleitará vuestra alma con grosura, muchas personas quieren llenar ese vacío que sienten en su vida, comprando cosas, ¿no? Comprando cosas. No, y tenemos que comprar, pero lo necesitan. No, compremos. Ahí hay un problema en la persona. Quiere llenar un vacío. Quiere llenar un vacío que tiene. Muchas personas, eso les da seguridad porque vivieron inseguridad económica. ¿De acuerdo? Muchas personas tuvieron mucha escasez en su infancia, en su niñez, yo qué sé. Y entonces eso les da como aparente felicidad porque no tuvieron en su momento lo que quisieron, pero tampoco eso es justificativo. ¿No? Yo tengo que administrar bien mi dinero, ¿de acuerdo? Eh, Aquí le doy una clave. Creo que a muchos ya los dije, pero los voy a repetir porque tal vez se olvidaron. Mire, escuche bien esta parte. Si usted no ahorra, si usted no ahorra y usted gana un sueldo o una pensión, porque aquí hay varios pensionados, si le quitaran la pensión o si le quitaran ese sueldo, ¿no? Eh, hablemos empecemos por la persona que está trabajando. Ya, la persona está trabajando, está trabajando. Si la persona perdiera el trabajo, ¿no? Digamos que hoy pierde el trabajo. La pregunta es, ¿qué tiempo o cuánto tiempo usted viviría para pagar sus compromisos económicos, agua, luz, teléfono o algún préstamo que tiene?
y necesito. ¿Cuánto tiempo usted? Hagas esa pregunta. Si hoy yo dejara de percibir este ingreso, ¿cuánto tiempo yo podría vivir pagando mis compromisos sociales hasta conseguir otro trabajo? ¿Usted se arriesgaría a responder esta pregunta? ¿Alguien se arriesga a responder esta pregunta? Si usted solamente viviría un mes más pagando agua, luz, arriendo, teléfono, comida y algún compromiso que tenga, si usted puede pagar, si hoy perdiera el trabajo, un mes más de compromiso, usted está a un mes de la quiebra, a un mes de la quiebra, porque nunca ahorró, nunca ahorró. Una persona debe ahorrar para que por lo menos tenga 5 meses, por lo menos 5 meses o 6 meses de vivir pagando sus compromisos, arriendo, agua, luz, teléfono y comida, hasta conseguir otro trabajo. Ahora, si usted es pensionado, si usted ya no trabaja, sino que usted recibe una pensión, si usted por haber razones dejara de percibir esa pensión, ¿cuánto tiempo usted duraría pagando los servicios básicos y la comida? Hágase esa pregunta. Lo hicimos en un seminario acá o no. ¿Sí se acuerdan del seminario que hicimos de finanzas? Silvia, Silvia, ¿te acuerdas? Sí, líder, sí, lo hicimos. Exacto. Me pregunta Silvia porque Silvia tiene buena memoria. Y es algo que usted debe entender, o sea, ¿usted cree que no va a pasar? No, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Oiga, todos sufrimos del COVID. ¿Se acuerda cuando llegó el COVID? Sí, nadie estaba pensando en que eso iba a hacer a nivel mundial. Es decir, hay cosas que sí pueden pasar. Y una persona, peor una persona cristiana, tiene que ser diligente en eso. No es porque seamos temerosos, sino porque somos diligentes en hacer lo que Dios nos ha enseñado. Por eso, escuche bien, con diligencia, atentamente a Dios, dice el versículo, y su alma se deleitará y se llenará de grosura. ¿De acuerdo? Así que es un buen paréntesis que le hice. Entonces, la conciencia situacional también significa saber dónde estamos financieramente antes de tomar malas decisiones. Vamos a la tercera. ¿Alguien me puede repetir los dos primeros puntos, por favor? Esto como para hacerlo más dinámico y de aprendizaje. ¿Alguien se acuerda de las dos primeras? Los que saben anotar. Buen día, líder. Yo lo tengo acá. Dale, El Serrano. primero dice, ¿qué pasa cuando perdemos la conciencia situacional en el matrimonio? Y el segundo punto, ¿qué pasa cuando perdemos la conciencia situacional en las finanzas? En las finanzas. Ok, gracias. Vamos a la tercera. ¿Qué pasa cuando perdemos la conciencia situacional con nuestros hijos? Veamos Proverbios 27, versículo 23. Que dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Otra vez la palabra diligente, otra vez. ¿Qué es decir diligente? Rápido, pronto, bien hecho. Sé diligente, no espere a que pase algo, sea diligente, no espere a que le caiga el problema encima, sea diligente ahora, sea diligente. No, no pasa nada. No, sea diligente. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, dice el proverbio, y mira con cuidado tus rebaños. Esto es un proverbio que tiene muchas cosas más muy hermosas. Le vamos a leer esta partecita más. Y en la actualidad muchos padres dicen, mi hijo está bien, no pasa nada, se le ve bien, se le ve contento, mi hija está bien. Pero en realidad hace tiempo comenzaron a aparecer señales que no se han tomado en cuenta. Tal vez o posiblemente ese hijo o hija que no quiere ir a la iglesia. Ya no quiere ir a la iglesia.
Ya no conversa con la familia. Solo pasa encerrado en su habitación. Ha cambiado de amistades. Se enoja fácilmente por todo. Ya no quiere ni participar en la oración familiar. Las señales estaban allí, pero no podemos esperar que nuestros hijos pidan ayuda cuando nosotros dejamos de observar lo que está ocurriendo en sus vidas. Es por eso que la palabra de Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros como padres, a usted como padre, como madre de familia, de cuidar con diligencia su rebaño, es decir, sus hijos. Y vamos al cuarto, vamos al cuarto. ¿Qué pasa cuando perdemos la conciencia situacional de nuestra vida espiritual? ¿Qué pasa? Mateo 15:8. Dice la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hay hijos de Dios que dicen, o cristianos, no sé si hijos, yo conozco la Biblia, ¿no? Hay gente que dice, yo sí conozco Biblia, yo tengo años en el Evangelio, tiempos en la palabra de Dios, pero no conocen que poco a poco se comenzaron a enfriar espiritualmente, porque ellos conocen Biblia, pero la Biblia no está en ellos. Es decir, ya no oran, ya no ayunan, han dejado de servir en sus ministerios, ya no evangelizan. Y lo más preocupante es que ya no sienten nada en su corazón cuando pecan. Creen que aparentemente todo está bien, pero hace mucho tiempo el enfriamiento ha ido creciendo en sus corazones. Es por eso que el Señor nos dice hoy, perdón, a cada uno de nosotros y a nuestra familia. Nos dice lo que está en 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo que le dijo Pablo a Timoteo. Avives el fuego. Avives el fuego. Si el fuego se está apagando, bueno, aquí creo que este versículo lo dimos la otra vez, ¿se acuerdan? Hicimos el ejemplo del asado, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que decíamos, ¿qué pasa cuando se está acabando las brasas del asado? ¿Qué tiene que poner? A ver, un buen uruguayo que nos diga. ¿Qué hay que hacer cuando se está apagando las brasas del asado? Ninguno. Ponerle más leña, líder. Exacto. Póngale más leña nada más. El rato de ponerle más leña, se vuelve a avivar las brasas y el asado terminará asándose la carne como que usted quiere, porque el asado uruguayo, a diferencia de otras partes, es un asado que demora mucho tiempo, ¿cierto? Porque es con brasas, no es con fuego directo, sino es con brasas, el calor de la brasa. Entonces le va cocinando lentamente a la carne, no la cocina como en otros lados, es con fuego directo, con la llama directa. Entonces, si usted ve que ya se está apagando la brasa, entonces tiene que poner más leña. Eso es lo que nos dice Dios ahora también. Avive el fuego, avive el fuego. Entonces tiene que poner más oración, más apego a la palabra, más alabanza, más ayuno, más obrar. Que la palabra de Dios esté en usted. No importa que usted se conozca versículos, eso es una parte buena. Sí es bueno que usted conozca versículos, pero lo bueno que esos versículos vivan en usted, no solamente que usted los conozca aquí en la cabeza, sino que usted los viva, que usted los cumpla, que usted los experimente, ¿no es cierto? Eso es lo mejor. Entonces, para ir terminando, ¿qué debemos hacer cuando hemos perdido el rumbo de nuestra familia? Bueno, el Señor nos habla a través de Jeremías 6:16. Dice la palabra de Dios, así dijo Jehová,
Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. No, 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 eso no debe ser así. Escuchemos lo que es el Señor. Como vimos el ejemplo, en la aviación existe un sistema llamado GPWS y su función es advertir por medio de alarmas cuando un avión se aproxima peligrosamente a una montaña, a un terreno. Cuando detecta el peligro, emite una alarma urgente a los pilotos con mensajes como hay peligro adelante, levante el avión, vire tantos grados a babor, a estribor. Hoy, esa alarma es la palabra de Dios en nuestra vida y quiere hacernos reaccionar, pues todavía hay tiempo para corregir el rumbo. Todavía hay tiempo para evitar un fracaso en nuestra familia. Todavía hay tiempo para salvar el matrimonio, restaurar la familia, ordenar las finanzas y volver al Señor. Las tragedias familiares, como decíamos hace un momento, no comienzan cuando llega el divorcio, comienzan mucho antes, cuando dejamos de estar con el otro como debe estar, cuando perdemos el rumbo de nuestro matrimonio, y así con los hijos, y así con las finanzas, etcétera. Pero las familias que escuchan la voz de Dios siempre tienen la oportunidad de corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde. ¿De acuerdo? Bueno, este es el mensaje que el Señor quería dárselos. No sé si alguien desea dar una reflexión final. ¿Alguien desea hacer alguna reflexión? Algo que el Señor le puso en el corazón. Sí, Sofía. Yo quería decir que no es cuando estamos con la persona o con el amigo o con el allegado o en el caso de los que están casados, cuando estamos con la persona de nuestro matrimonio. O digo, cualquier amigo, no es cuando uno está con la persona, sino que se debe hacer mucho antes, ponerse en ese, imaginarse y tratar de asumir la misma energía para ya en el mismo momento estar preparado, estar en esa situación contextuacional o en esa conciencia para ya atraerla desde mucho antes. Y bueno, con el tema de el ejemplo que tú ponías del, de la conciencia situacional en un avión, por ejemplo, creo que es importante conocerse uno mismo y saber de qué herramientas uno dispone para estar en ese momento pudiendo decidir siempre mirando a Dios y escuchándolo para que nos aconseje internamente y individualmente, en este caso al piloto, saber cómo reaccionar a una situación específica para tomar decisiones y las decisiones siempre de la mano de Dios para que Él nos vaya guiando por el mejor camino posible. Sí, de Eso acuerdo. quería comentar, Eh, anticiparse a las situaciones. Sí, de acuerdo, perfecto. Muchísimas gracias, Sofía. Gracias, muy amable. Dios te bendiga. Muy bien. Bueno, sí. eh, con eso terminamos. Le voy a pedir a Silvia que nos ayude. Perdón, ¿se escuchó cuando habló Sofía el eco o ya no? Ya se corrigió, líder. Ah, ya sé cómo hacerlo. Hace rato que ya estaba corregido, sí. Algo hizo usted que mejor. Ok, dale Silvia, por favor, si nos despides en oración. Padre Dios, gracias por tu palabra, que es el alimento, como leíamos hoy en esos versículos, que no gastemos nuestro dinero en cosas que no nos dan fuerzas, que no nos alimentan, que no nos hacen bien. Y ese dinero a veces también tiene que ver con los recursos. Y el recurso más valioso que tú nos has puesto a cada uno de nosotros en las manos es el tiempo. ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo? Y como decía, al final si estamos, cómo estamos cuidando nuestra vida espiritual, si estamos invirtiendo en el verdadero alimento, que es tu palabra, Señor.
Si estamos gastando el dinero, o sea, ese recurso del tiempo en tu palabra, en la oración, en buscarte a ti. Porque como decía el último versículo, preguntemos y preguntémoste a ti, ¿cuál es el camino que debo seguir, Señor? Preguntemos por las sendas antiguas, ¿cuál es el camino que tu palabra nos enseña por medio de tu espíritu para ponerlo en práctica? Porque no es solo conocer el versículo, es obedecer, es hacer tu voluntad, es entender que tu sabiduría es mucho más alta que la nuestra, que tus caminos más altos que los nuestros y que tus pensamientos mucho mejores, más sabios, prudentes que los nuestros y nos van a guiar hacia buen término. Gracias, Señor, porque así ponemos nuestra vida a tus pies, nuestros matrimonios, la crianza de nuestros hijos y el cuidado de nuestras finanzas. Señor, todos estamos aquí aprendiendo de tu palabra. Toma este día de ayuno y ayúdanos a profundizar en estos pasajes, Señor, y que tu Espíritu nos siga guiando a cada uno para gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias Silvia. Bueno, recuerden, hoy estamos de ayuno, en la tarde estaremos a las 6 cerrando el ayuno, ¿no? Para poder orar por las necesidades de otros, estar pendientes de las vidas de las otras personas también. Y así que si tiene una necesidad, nos envía su, su necesidad para para orar por ella ahora. Pero también ore usted, ¿no es cierto? No nos manda y usted ni se conecta ni nada. No, no tiene chiste, pues, o sea, no pasa lo que pasa hoy en el devocional de hoy, ¿no? O sea, sí, ore por mí y usted Ah, ni se conecta para orar por esa cuestión, entonces me ya, ya. parece absurdo, ¿de acuerdo? Mandaron Entonces, un cuadro de los juegos que tienen. entonces póngase en eso también muy diligente, porque hay gente que le gusta que oremos, pero no se conecta para orar. O sea, qué chiste. Bueno, familia, entonces no sé si hay algo más que decir esta semana. Vamos bien. Seguimos todas las reuniones normales. Ah, esta semana tenemos reunión de varones, ¿no? Sí, ¿no? Sí, esta semana tenemos reunión de varones. Viernes de las 7:30 de la tarde, de la noche, tenemos reunión de varones. La pasamos lindo, ¿no? Así que es una vez al mes. No, no hay mucho problema. Un abrazo. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Amén, pastor. Bendiciones, Bendiciones a buena todos. semana, un Excelente día. abrazo, Bendiciones. que estén muy bien. Dios Gracias. bendiga a Bendiciones. todos, que estén muy bien. Chao, chao. Hola, profesora. Chao, Hola, chao. hola. Bendiciones. Dios los bendiga. Un Amén. abrazo, mi Chao, feliz día, Dylan. pastora. Feliz Amén, amén, día. pastora. Bendiciones a Cuídense todos. mucho. Que estén muy bien. Un abrazo a todos. Lindo día. Chao, chao.